bienvenidos a esta tercera semana de la materia Fundamentos del Derecho Fiscal. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Qué veremos en esta tercera semana? Veremos un poco ya de lo que es Código Fiscal de la Federación, conociendo que el Código Fiscal de la Federación es un conjunto de compilaciones fiscales donde nos va a establecer los derechos y las obligaciones que tiene tanto el Estado en materia fiscal como lo que es el propio contribuyente o los propios ciudadanos, que llámese personas físicas o personas morales. Recuerden que en materia fiscal esa es la denominación conforme no se establece de alguna manera la autoridad fiscal. Y bueno, vamos a ver que este Código Fiscal de la Federación se encuentra de alguna manera integrado por seis títulos principales, los cuales de alguna manera tenemos aquí. Título 1, que nos va a hablar de lo que son todas las disposiciones generales, ¿no? De alguna manera. Nos va a indicar cuáles los conceptos básicos de alguna manera o conceptos que debemos nosotros de conocer referente a la materia fiscal, ¿sí? De alguna forma, que son de alguna manera ciertos artículos que vamos a tocar en esta presentación. El título número 2 nos habla de las obligaciones que van a tener de alguna manera y derechos los contribuyentes, ¿sí? Nos va a indicar aquí cuáles son estos derechos y cuáles son estas obligaciones en este título 2. Tenemos un título 3 que nos va a hablar de las facultades de las autoridades fiscales, ¿sí? En este caso, también al final de la presentación veremos cuáles son estas facultades de comprobación, solamente las vamos a mencionar, ¿sí? Y ya posteriormente, en la siguiente semana, veríamos de manera puntual cada una de estas, su actuar, sus procedimientos y demás. Título 4 vamos a tener lo que son las infracciones y delitos fiscales, también vamos a tocar este tema. Aquí nos habla prácticamente de lo que sería todo el esquema de las multas, ¿no? Del apercibimiento pecuniario que pudiéramos caer nosotros los contribuyentes derivado de un incumplimiento en el ámbito fiscal, ¿no? Pero también nos va a hablar aquí de lo que considera en materia fiscal como delitos fiscales, las famosas defraudación fiscal, ¿no? Que se conoce actualmente. Aquí nos va a mencionar cuáles son estos tipos de defraudación fiscal que se conocen. Vamos a tener lo que es el título 5. El título 5 nos va a mencionar los procedimientos administrativos. ¿A qué se refiere con procedimientos administrativos? Y una vez que la autoridad fiscal nos determina algo que se llama crédito fiscal, que lo veíamos la semana pasada dentro de lo que establecíamos en las diapositivas, vimos que el artículo 4 de este código establecía que un crédito fiscal es aquel que derivan de las contribuciones, ¿no? De los aprovechamientos a favor del fisco federal. Bueno, pues de alguna manera, una vez que tenemos ese crédito fiscal, la autoridad va a proceder a cobrar. Y aquí en este título 5 es donde va a manifestar qué es lo que va a cobrar, cómo lo va a cobrar de alguna manera, ¿sí? Y los plazos. Y por último vamos a tener el título 6 que se llama esquemas reportables, ¿no? Es una modificación que se realizó en el año de 2020, una modificación a este Código Fiscal de la Federación, donde se tienen que reportar algunos esquemas por parte de los asesores y personas que se dedican a tener operaciones con empresas y que de alguna manera pues impliquen una situación de esquemas que pudieran ser esquemas agresivos para la autoridad fiscal y derivado de eso la disminución de pago de impuestos, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar entonces con este Código Fiscal de la Federación, lo que nos establece en el artículo 1. En el artículo 1 nos va a mencionar quiénes son los sujetos del impuesto. No sin recordar que, recuerden que veíamos que el artículo 31 en su fracción 4, ¿sí? De alguna manera, de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos mencionaba la obligación de que de nosotros como contribuyentes, el tributar, ¿no? El que debemos de pagar impuestos. Bueno, pues de alguna manera, este artículo 1 del Código Fiscal de la Federación
nuevamente vuelve a hacer referencia. Lo vamos a leer, dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, ¿no? Dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por otros los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, de alguna manera, ya la Constitución en este artículo 31 que mencionaba yo acá arriba, nos da la obligación, pero nuevamente Código Fiscal, ¿sí? Ya lo establece en un ámbito más fiscal. La Constitución dice los mexicanos. Más sin embargo, aquí en el código ya nos menciona estas dos figuras, una persona física y una persona moral, ¿sí? De alguna manera ya están establecidos, vimos que una persona física es aquel individuo que está susceptible de derechos y obligaciones en materia fiscal. Una persona moral es un conjunto de personas físicas con un fin común, ya sea de lucro o sin lucro. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver el artículo 2. También el artículo 2 de alguna manera ya también lo vimos en la presentación de la semana pasada, que son las contribuciones, la clasificación de las contribuciones. ¿Sí? De alguna manera aquí en este artículo 2 nos dice cuál es la clasificación de las contribuciones y la definición de cada una de ellas. Aquí ya no puse la definición porque ya la tenemos en las diapositivas de la semana anterior. Más sin embargo, aquí dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, que era lo que nosotros habíamos visto como el esquema de contribución. Y bueno, vamos a ver que en el artículo 3 de este Código Fiscal de la Federación, de estas disposiciones generales, nos va a hablar de la definición de lo que son los aprovechamientos y los productos. Recuerden que esto, conforme la clasificación de los ingresos del Estado, estos estaban clasificados como ingresos no tributarios, ¿vale? Pues aquí está la definición de cada uno de ellos. Nos dice qué son para un aprovechamiento y lo que son los productos en este artículo 3, ¿sí? De alguna manera también nos los está definiendo para que nosotros podamos entender más fácilmente estos conceptos. También, como les mencionaba, tenemos el artículo 4 que nos habla de lo que es un crédito fiscal. También lo vimos, un crédito fiscal nos dice que es el que tiene derecho a percibir el Estado, los órganos descentralizados que provengan de contribuciones, accesorios y aprovechamientos. Entonces, de alguna manera, esta es la definición que yo les había dado en su momento y aquí está el fundamento, que es el artículo 4 de este Código Fiscal de la Federación, donde nos va a mencionar de alguna manera quiénes son los sujetos obligados de alguna manera a tener un crédito fiscal, ¿vale? Y bueno, vamos a tener el artículo 5 que nos habla de la aplicación estricta de las normas. ¿Qué significa esto? Que todas las normas en materia fiscal, por eso dice aquí las disposiciones fiscales, ¿sí? Que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que se fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ¿Qué significa? Que en materia fiscal, ¿sí? Cuando hablamos del sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, que estos se llaman elementos de las contribuciones, elementos de las contribuciones, estos, de alguna manera, este tipo de leyes no tienen una manera de interpretación, sino lo que menciona textualmente se aplica de esa manera. ¿Ok? ¿Por qué? Lo que pasa es que en la doctrina del derecho menciona formas de interpretación de las leyes, pero las leyes en otros ámbitos, en materia fiscal, las leyes no sufren un efecto de interpretación por este artículo que menciona, donde nos dice que las disposiciones fiscales establecen cargas a los particulares por el tema de pagar impuestos, ¿no? De alguna manera esa es la carga que establece, así como estas sanciones y infracciones que se lleguen a aplicar, pues obviamente son de aplicación estricta, nada de que yo creo que quiso decir esto. Yo interpreto que puede ser bajo este esquema, no. La ley es muy clara, la ley se debe de tomar de manera literal, ¿vale? Es lo que se refiere a este artículo 5. Y bueno, vámonos con el artículo 6 que nos va a mencionar el momento de causación. ¿Causación de qué? De las contribuciones. ¿En qué momento se causan estas contribuciones? Se origina la obligación de que nosotros tengamos que pagar de alguna manera algún tributo al Estado. Y dice este artículo 6, dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, aquí nos menciona dos conceptos, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurra.
¿Vale? Primer punto. ¿Qué es una situación jurídica? Bueno, en materia fiscal nos dice que una situación jurídica es de alguna manera la situación específica que se establece en la ley, ¿sí? En la cual hay un acuerdo entre voluntades. Ejemplo de esto es cuando yo voy y compro un coche o compro una computadora, hay una situación jurídica, hay un acuerdo. La persona que lo está vendiendo está dispuesta a dármelo a mí y yo a cambio de este bien dar dinero, ¿no? Entonces en ese momento es que se causan, que se origina esta contribución o estas contribuciones. También nos dice dentro de este artículo 6 que estas contribuciones las vamos a determinar conforme las disposiciones vigentes y como dice aquí, en el momento de su causación. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, como contador, se acerca una persona y me dice, contador, necesito que me ayude a determinar un pago provisional que no tengo presentado del mes de diciembre del 2019. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tendré que aplicar las reglas en el supuesto, por ejemplo, reglas de ley de impuesto sobre la renta o de ley del IVA que estuvieron vigentes en ese año de 2019. No puedo aplicar las vigentes del 2021. ¿Por qué? Por esta situación que me marca de alguna manera el artículo 6, que obviamente el momento de esta causación o como lo vamos a determinar son con estas normas aplicables en ese momento. Artículo 7, vamos a hablar de la vigencia. La vigencia, cuando entran en vigor las leyes en materia fiscal. Y dice que las leyes fiscales, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Siempre que lleguen a publicar alguna ley, alguna situación fiscal en el Diario Oficial de la Federación, por este artículo 7 tendrán que entrar en vigor, ¿sí? Al día siguiente de su publicación. Claro, aquí no lo dice claramente, salvo, aquí hay una separación, que en ellos se establezca una fecha posterior. ¿Qué quiere decir? Es cuando alguna de las autoridades, o en este caso el Poder Legislativo, emite un nuevo impuesto, por decirlo, y dice, ok, pero este impuesto va a entrar en vigor a partir este, del 2 de febrero del 2022. Ah, ok. Aún y cuando lo publiquen el día de mañana o lo publiquen el día de hoy, ahí están estableciendo cuándo entra en vigor. Entonces, de alguna manera, aquí está la salvedad que maneja este artículo 10. ¿Qué se entiende por México? Artículo 8, también de estas disposiciones generales, nos va a mencionar qué es lo que nosotros debemos de entender por México, por territorio nacional, de alguna manera decirlo así, ¿vale? Y nos dice que para efectos fiscales, ¿sí? Se entiende por México, país o territorio nacional, lo que conforme a la Constitución integra el territorio nacional y la zona económicamente exclusiva situada fuera del mar territorial. Entonces, de alguna manera, en las leyes fiscales nos puede mencionar la palabra México, nos puede mencionar la palabra país o nos puede mencionar la palabra territorio nacional, ¿sí? Estos tres calificativos los puedo utilizar en materia fiscal, las leyes, tanto ley del IVA, ley de impuesto sobre la renta, ley del IER o el propio código fiscal, ¿sí? Y por eso entenderemos entonces que se refiere al país, ¿sí? Y es lo que integra de alguna manera lo que menciona la Constitución. Todos sabemos que la Constitución dice que México es el territorio nacional, ¿sí? Que abarca todos los estados de la República, ¿no? Así también como el tema del mar territorial, ¿vale? Nosotros tenemos de alguna manera, pues la República Mexicana, lo voy a hacer aquí muy rápido, me va a quedar un poquito feo, pero pues, algo así, ¿ok? Me quedó muy mal, pero bueno. Tenemos la República Mexicana, aquí está el tema con Estados Unidos, nosotros de alguna manera, todo esto es lo que vamos a conocer como territorio nacional, la Constitución lo establece. Pero también, de alguna manera, todo lo que tenemos aquí de mar también se considera de alguna manera como territorio nacional. De la costa, nos dice aquí que de la costa a mar adentro, 50 kilómetros, ¿sí? Mar adentro, todavía se considera territorio nacional, que es lo que nos maneja aquí, que es lo que es la zona económica situada fuera del mar territorial. Estos 50 kilómetros también todavía se consideran México como territorio. ¿Ok? Artículo 9 de este código nos va a mencionar también una palabra que es bien básica, lo que es un residente en territorio nacional. ¿Vale?
Dice, se consideran residentes en territorio nacional. De alguna manera se dan cuenta aquí, ya nos menciona, ¿no?, la palabrita que veíamos acá atrás. No dice México, no dice país, pero dice territorio nacional. Ah, ok. Entonces dice, artículo 9, se consideran residentes en territorio nacional y aquí de alguna manera el Código Fiscal nos los divide en dos supuestos, en unas personas físicas y en personas morales. ¿De acuerdo? Vamos a ver personas físicas. Nos dice que en personas físicas, ¿sí?, nos da un primer supuesto. Dice, las que hayan establecido su casa habitación en México. Ese es el primer supuesto para considerarte en materia fiscal, ojo, como residente en territorio nacional, ¿sale? Cuando hablamos de residentes no se refiere a si eres mexicano, no, 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 aquí en materia fiscal lo establece. Si tienes una casa habitación en México, entonces eres el residente en México. Pero menciona, continuando, dice, que cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, ¿vale?, se consideran residentes en México, ahora ya cambió la palabra México, ahora son residentes en México, y en el territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Ajá. ¿Qué es el centro de intereses vitales? Bueno, en el siguiente párrafo nos los menciona, dice que se considera centro de intereses vitales cuando entre otros se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Y aquí nos dice el primer supuesto para considerarlo un centro de intereses vitales y con eso residente en México. Dice que cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo te voy a considerar residente en México. Obviamente, si tienes también casa habitación en otro país, bueno, si tú tienes o recibes de alguna manera más del 50% de tus ingresos aquí en territorio nacional. ¿Vale? Em, Continuando con esta parte, bueno, ahí nos menciona, para las personas morales, ¿qué momentos se consideran residentes en México? Nos dice que son residentes en México cuando en México se encuentre la administración principal del negocio, ¿sí? O la sede directiva, ¿no? O de dirección efectiva. ¿Qué quiere decir? Pues de alguna manera que aquí estén llevando a cabo las cuestiones principales, el control principal de la empresa, aun y cuando ésta tenga a lo mejor alguna otra empresa en el extranjero, ¿sí? Se considera que la misma es residente en México si de alguna forma la administración se encuentra aquí en territorio nacional. Bueno, continuando con esta parte, tenemos ahora el artículo 10 de este Código Fiscal de la Federación que nos va a hablar de lo que es en materia fiscal también el domicilio fiscal, ¿sí? Lo que vamos a considerar como domicilio fiscal. Aquí también nos menciona o hace la separación entre una persona física, ¿sí?, y entre una persona moral, ¿vale? Vamos a ver entonces, para una persona física hay tres supuestos. Personas físicas que realizan actividades empresariales, su domicilio fiscal es el local en el que se encuentre el principal asiento de su negocio, o sea, donde desarrolle esa actividad. ¿Vale? Siguiente supuesto, cuando no realice actividades señaladas en el inciso anterior, cuando, o sea, se refiere cuando preste servicios independientes. El local dice que utilice para el desempeño de esa actividad. Si se dan cuenta, de alguna manera, en los dos supuestos nos habla de un local, nos habla de un lugar en el que se desempeñe esa actividad, ¿no? Ahí es lo que vamos a conocer como el domicilio fiscal. Si yo de alguna manera abro una tiendita, pues obviamente en esa tiendita es donde realizo mi actividad principal, ¿no? Mi actividad empresarial en este caso, ¿sí? Donde se encuentra aquí dice el asiento principal de mi negocio, bueno, de alguna manera entonces ese es el que voy a considerar como mi domicilio fiscal. Y por último, inciso, se dice que únicamente en los casos en los que las personas físicas que realicen estas dos actividades, actividades empresariales o presten servicios, no tengan un local, ¿sí?, dice que la autoridad fiscal lo establecerá como domicilio fiscal su casa habitación. ¿Vale? No, de alguna manera, eso es lo que menciona para una persona física. Para una persona moral es más concreto. Dice que cuando sean residentes en el país, y ya vimos que una persona moral es residente en el país cuando su administración principal se encuentra en el territorio, ¿sí? Dice que entonces va a ser el local donde se encuentre la administración principal, ¿ok?
Ahí donde desarrolle estas actividades, ahí es donde de alguna manera va a establecerse como su domicilio fiscal. Inciso B, dice que si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, ¿sí? Dicho establecimiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, es un residente en el extranjero, es una empresa que se encuentra en el extranjero, pero tiene aperturada a lo mejor una sucursal aquí de ellos en territorio nacional donde realizan a lo mejor ventas. Bueno, ese establecimiento es el que se va a considerar como su domicilio en materia fiscal, ¿sí? Aquí en territorio nacional. ¿Vale? Entonces recuerden, artículo 10 nos menciona referente a lo que es el domicilio fiscal. Artículo 11 nos va a definir otro concepto, un ejercicio fiscal. Palabra ejercicio fiscal. Y nos dice aquí que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. ¿Qué quiere decir? La vez pasada que estuvimos viendo presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos, les dije que era un tema anual, ¿no? Lo manejan por ejercicios fiscales. Bueno, pues lo manejan por año de calendario. Y aquí abajo nos lo dicen, ¿no? Que vamos a tener que es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, año de calendario, ¿vale? No importando, ese es su ejercicio en materia fiscal. Luego, artículo 12 nos habla de los días que no se van a considerar para cuando la autoridad fiscal tenga que realizar el cómputo o el conteo de los plazos, ¿sí? Dice que los plazos fijados en días no se consideran ni sábados ni los domingos. ¿Qué quiere decir? Si llega la autoridad fiscal el día de hoy, y es un día entre semana, un ejemplo, un día lunes, me deja una notificación, yo tendré que considerar el plazo, a lo mejor me da 15 días para entregar un documento, pues tendré que considerar en este plazo el día martes, miércoles, jueves y viernes. De ahí hago un pequeño break, sábado y domingo no lo considero y continúo el conteo hasta el día siguiente hábil, que es el día lunes, ¿vale? Así es a lo que se refiere esta parte. Que los días sábados no van a considerarse dentro de este cómputo. No son días hábiles, por decirlo de una manera. Ni tampoco, y nos menciona, se dan cuenta aquí, todos los días festivos que hay en el año, ¿sí? Los días festivos tampoco se considerarán para, de alguna manera, lo que es el tema del cómputo de los plazos que tienen las autoridades fiscales. Artículo 13 nos va a hablar de los días y horas hábiles. Ya vimos que aquí, en estos cómputos prácticamente, ¿sí? La autoridad fiscal puede días hábiles, ¿sí? De lunes a viernes, siempre y cuando no sean días festivos. Sábado y domingos quedan excluidos. Pero de alguna manera también tiene días y horas hábiles, ¿sí? Dice que las autoridades fiscales, ¿sí? Deberán efectuarse en días y horas hábiles. Todas las diligencias, ¿qué son las diligencias? Las notificaciones, las visitas, demás. Días y horas hábiles, ¿vale? Días hábiles ya vimos cuáles son, ¿no? Los días hábiles los consideramos de lunes a viernes, pero las horas hábiles son desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es lo que se considera de alguna manera como el horario hábil, ¿ok? Y bueno, este horario puede ampliarse. Aquí dice que siempre y cuando existe una verificación de mercancías al comercio exterior, o sea, de transporte, aquí sí no hay horario límite. Aquí sí todos los días del año y las 24 horas la autoridad fiscal está facultada para llevar a cabo la revisión, ¿sí? Pero en mercancías en transporte, ¿sí? Artículo 16, el artículo 16 nos va a mencionar lo que nosotros vamos a entender por actividad empresarial, ¿sale? Nos dice este artículo 16 que vamos a entender, o sea, vamos a considerar que es una actividad empresarial cuando, las leyes fiscales hablen de actividad empresarial, tendremos que considerar todo esto que nos menciona. Nos menciona 6 tipos. Aquí en la lámina primero tengo 3 y en la siguiente tengo los otros, ¿ok? 1, las comerciales. Todo lo referente a lo que es una actividad comercial se considera actividad empresarial. También las actividades industriales, ¿vale? También las actividades industriales, o sea, de transformación, aquí nos dice, entendidos como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores, ¿sí? Si yo me dedico de alguna manera a elaborar mesas
para oficina, pues obviamente me estoy dedicando a una actividad empresarial que sería específicamente un tema industrial, porque transformo, compro maderas, compro pintura, compro herrería, todo eso lo transformo en una mesa, en un escritorio, ¿vale? También vienen lo que son las actividades agrícolas, ¿sí? Aquí nos define qué es el tema de la siembra y cultivo, cosecha y la primera enajenación de productos obtenidos, ¿sí? Sin que hayan sido transformados, ¿vale? Agricultura. ¿Qué otro concepto tenemos? La ganadería, ¿sí? Que consiste en cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, ¿vale? La pesca, también la pesca se considera una actividad empresarial y se establece que es la cría, cultivo, fomento y cuidado, reproducción de todas las especies marinas y de agua dulce, ¿sí? Y seis, el concepto de la silvicultura. También la silvicultura es considerada de alguna manera una actividad empresarial. ¿Y qué es la silvicultura? Pues prácticamente es el tema de los bosques, ¿sí? De la vegetación, es esta restauración, fomento, es la silvicultura, ¿ok? Por ejemplo, aquellas personas que ahora en diciembre se van a dedicar a vender árboles de Navidad, ellos de alguna manera realizan una actividad empresarial que se llama de silvicultura, ¿vale? Ellos siembran de alguna manera para poder llevar a cabo eso. Y después de ahí nos vamos a un tema de temas electrónicos. Vamos a ver artículo 17F que nos menciona lo que es la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? ¿Sí? Es una autorización, ¿sí? Hacia las personas que deben de cumplir con requisitos que establecen, ¿sí? De alguna manera. Esta firma electrónica tiene la misma validez que una firma autógrafa, ¿sí? Solamente que esta, ¿sí? Se utiliza para temas de temas fiscales, ¿no? Específicamente para el SAT, Servicio de Administración Tributaria, de alguna manera. ¿Y qué nos dice esta parte? Nos dice que nos proporciona información sobre certificados emitidos por el SAT que permitan de alguna manera que terceros los puedan conocer. ¿Cómo qué? Que el certificado lo emite única y exclusivamente el SAT. Efectivamente, estos certificados de firmas electrónicas, la única autoridad que lo puede emitir es el SAT. Nada de que lo puede emitir la empresa fulanita de tal o la otra empresa, no. Todo esto lo puede realizar única y exclusivamente el SAT, ¿sí? De alguna manera, se cuenta con documentos suscritos por el firmante nombrado en el certificado. Efectivamente, en este certificado trae toda la información referente a nosotros, ¿sí? Nuestro nombre, de alguna manera, nuestro domicilio, ¿sí? Todos los datos vienen impregnados en esa parte. Obviamente, esta firma electrónica tiene una fecha de vigencia, ¿sí? Que es de 4 años, ¿ok? El método se utiliza es para identificar al firmante, ¿de acuerdo? En esto se utiliza de alguna manera en la página del SAT y son 3 archivos, un archivo certificado, un archivo llave y una contraseña que nosotros tenemos que colocar con un esquema alfanumérico. Es que cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales pueda utilizarse la creación de la firma o el certificado, ¿sí? Cualquier limitación en cuanto al ámbito o alcance de la responsabilidad del servicio de administración tributaria y se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los certificados. Todo esto es lo que en materia de firma electrónica y certificados el SAT está obligado a proporcionar, ¿vale? A proporcionarnos ¿para qué? Para cumplir con este objetivo que es el inciso B, proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados y acceder a los medios electrónicos. Ejemplo es, si yo como persona física quisiera hacer un cambio de domicilio, que ya no quiero estar en Toluca, ahora quiero vivir en Puebla, lo puedo hacer sí, sin ningún problema. Y esta firma electrónica me permite el acceso a estas aplicaciones que tiene el SAT en su página y de alguna manera poder yo realizarlo. Y el SAT entenderá que al hacer esto y realizarlo, cuando hacemos firmarlo, es prácticamente adjuntar esos archivos y se genera un documento electrónico con un sello digital, el cual tiene la validez de lo que es una firma electrónica. ¿Sí? Digo, una firma autógrafa de nosotros. También que es importante conocer lo que es el esquema de buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Pues nos dice que las personas físicas y morales que están inscritas en el RFC, aquí lo aclara, tendrán asignado un buzón tributario que consiste en una comunicación, ¿sí? Entre el SAT y ellos, ¿vale? Prácticamente. Entonces, el buzón tributario es algo que creó la autoridad fiscal hace como 5 años, aproximadamente, donde dice, ok, yo para mandarte información, ¿sí? O vamos a ver ahorita qué se puede hacer en este buzón tributario,
pues obviamente debo demandarte. Ujú. Y este va a ser el medio de contacto. Es una aplicación específica que también se encuentra única y exclusivamente en la página de internet del SAT. ¿Qué podemos hacer a través de este buzón tributario? Nos dice dos principales opciones. La autoridad fiscal realizará notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa que emitan en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido para enviarse como mensajes de interés. Dos, ¿sí? Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos que darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. ¿Sí? De alguna manera, el buzón tributario sirve para dos cosas. Uno, para que la autoridad fiscal nos comunique, como dice aquí, es que nos notifique, ellos nos notifican. Y dos, para que nosotros como contribuyentes presentemos promociones, presentemos algún aviso, lo que les decía de cambio de domicilio, pues eso es un aviso que hay que presentar, ¿sí? Si yo necesito solicitar en devolución una cantidad que a lo mejor pagué de más de impuestos, pues este es el medio. ¿Ok? También tenemos en el artículo 134 lo que son las formas de notificación que tiene la autoridad fiscal de notificarnos estos actos que realiza. Uno, y lo vimos ahorita, a través del buzón tributario, personalmente o por correo certificado. ¿Vale? Esta es la primera forma de notificar, ya sea a través de este buzón tributario, electrónicamente o personalmente, si llega a su domicilio, toque la puerta y ingrese, ¿no? Por correo ordinario o telegrama, este realmente la autoridad fiscal casi no lo utiliza, lo único que manda son las famosas cartas de invitación o avisos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No has presentado esta declaración, te la encargo. También por estrados. ¿Qué son los estrados? Son lugares que se abren al público en general. Ahorita por el tema de pandemia, pues no podemos ir a las oficinas del SAT, pero existen dentro de su página de internet del SAT, en el apartado de notificaciones están los estrados. Si están los estrados, ahí la autoridad fiscal tiene de alguna manera en la plataforma todos los oficios y de a qué personas se los están notificando. ¿Vale? El tema de los edictos también es otra forma en la que la autoridad fiscal puede notificarnos algún tema. Prácticamente es notificar cuando hubiera un fallecimiento o se desconozca algún tema con el representante legal. ¿Ok? Y bueno, de ahí nos brincamos a una autoridad que está vinculada. No está la PRODECON en el Código Fiscal, pero la PRODECON es un organismo que se va a encargar de alguna manera de apoyar a los contribuyentes. Bueno, como historia, esta Procuraduría es Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿sí? De alguna manera surge en 2005 y va de la mano con la expedición de la ley de los derechos del contribuyente, de alguna manera, ¿sí? Y este actuar de esta PRODECON o parte de este actuar se encuentra aquí en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es la PRODECON? Nos dice que es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica propia y patrimonios propios. O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera sí es dependencia de gobierno, sí pertenece al gobierno, pero ellos de alguna manera tienen su autonomía propia y tienen personalidad. Ellos toman sus propias decisiones. ¿Vale? Dice, es decir, debido a su estructura y régimen jurídico, esta institución no dependerá jerárquicamente del Poder Ejecutivo, lo que les mencionaba, ni deberá aceptar injerencia de autoridad alguna para emitir sus resoluciones. Como es un organismo descentralizado, toma sus propias decisiones. ¿Cuál es la función de la PRODECON? Pues prácticamente la función de la PRODECON es atender, ¿sí? Resolver solicitudes de asesoría y consulta, ¿sí? Que presenten los contribuyentes contra actos de autoridad fiscal. ¿Sale? También, ¿qué más? Promover el estudio, enseñanza y divulgación de disposiciones fiscales, ¿no? De alguna manera la PRODECON también se pronuncia referente a cuando hay movimientos o hay actos por parte de la autoridad y genera algunos criterios, ¿sale? También representa al contribuyente ante la autoridad fiscal promoviendo a su nombre recursos administrativos procedentes. Sí, si yo tengo algún problema puedo ir a la PRODECON de manera gratuita, me pueden apoyar de alguna manera en representarme ante a una autoridad, ¿no? Para algún tema de un juicio o demás situación. Conocer e investigar las quejas de los contribuyentes afectados por actos de autoridades fiscales por presuntas violaciones a sus derechos. De alguna manera también podemos poner algunas denuncias a la PRODECON por esta situación. ¿Vale? ¿Y qué más hace la PRODECON? Pues puede proponer a la Cámara de Diputados, de alguna manera, ¿sí? Alguna modificación o algún tema de
un ajuste, alguna regla, una ley, pero obviamente esto no implica que pueda crear iniciativas de ley, ¿sale? Como es un órgano desconcentrado del Ejecutivo, pues no tiene esa fuerza. Pueden que quien crea las iniciativas solamente el Ejecutivo. Y obviamente, esa es la función principal de la PRODECO, ¿vale? Ahora vamos con las facultades de las autoridades fiscales. Estas facultades se encuentran establecidas en el artículo 42, ¿sí?, del Código Fiscal de la Federación, ¿vale? ¿Y qué son estas facultades? Pues prácticamente es el derecho que tiene la autoridad de comprobar que lo que nosotros estamos pagando de impuestos es correcto. Y para eso tiene la facultad para, primer punto, ratificar errores aritméticos, omisiones, ¿sí?, que aparecen donde en las declaraciones, ¿no? ¿Qué más también puede ser? Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. Puede solicitar que exhiban información, ¿sí?, a personas que estén vinculadas a lo mejor con algún tema de algún contribuyente. Puede practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, que es una visita domiciliaria, es cuando la autoridad fiscal llega directamente al domicilio, ¿sí?, a verificar algunas cuestiones con el contribuyente o relación con otras personas. Revisar dictámenes fiscales también. Dictámenes fiscales son formulados por contadores públicos sobre estados financieros en materia fiscal. También puede revisarlos. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, ya es ir directamente al domicilio y solicitar de alguna manera que se pueda poner a su disposición diversas documentos. Pueden practicar también, otra facultad es practicar avalúos o verificaciones físicas de los bienes, también lo puede hacer. Puede recabar de los funcionarios o empleados públicos, ¿sí?, informes, también puede solicitarlo el SAT. Puede practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, también es otra facultad. Puede practicar visitas domiciliarias, pero con el efecto de ¿qué? De verificar operaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la autoridad fiscal se puede parar fuera de tu local, un visitador, y de alguna manera puede decir, bueno, voy a verificar aquí cuánto obtuviste de ingresos para yo saber el número de operaciones y poderte determinar los impuestos, si es que no has pagado. Y por último tenemos practicar visitas domiciliares a asesores fiscales, a fin de que puedan verificar lo que establece el artículo 197 al 202 del Código Fiscal, que es lo que veíamos de los famosos temas reportados, lo que les decía de aquellos asesores que pueden de alguna manera mencionarle a las personas, a los contribuyentes, el tema de elevación de impuestos, ¿no? Entonces ellos están facultados, la autoridad, para realizar este tipo de actos. Y bueno, esta sería toda la información para esta semana 3. De antemano les agradezco la atención y suerte en sus actividades. Saludos.